Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Muy bien, vamos a seguir adelante con la exposición del libro de Hechos. A partir del versículo 13, nosotros ya damos por concluida la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, a partir de aquí, como lo mencionamos la sesión pasada, concluye definitivamente cualquier tipo de presencia de nuestro Señor Jesucristo en toda la extensión de la palabra. Más adelante en el libro de los Hechos veremos cómo sí se aparece a los apóstoles, al apóstol Pedro, pero estamos hablando que se aparece en visiones. Y bueno, aquí nuestro Señor Jesucristo ya asciende. Ellos verán la gloria de nuestro Señor Jesucristo como lo vimos la semana pasada. Lo ven su gloria ascendiendo, y hay una promesa que cada uno de nosotros debe de guardar en nuestro corazón. Así como ellos lo vieron ascender al cielo, volverá para establecer un juicio, volverá por sus santos, volverá por su santa iglesia. Todas las personas que confiamos en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, esperamos su segunda venida. No sabemos cuándo va a venir, no sabemos la hora, pero lo que sabemos es que Él va a venir por su santa iglesia. Y tenemos una promesa de vida eterna, que no se puede comprar absolutamente con nada, pues ya se pagó con la sangre preciosa de nuestro glorioso Salvador. Ahora, a partir de aquí, vamos a empezar a ver, o en el libro de los Hechos, vamos a empezar a entender el trabajo de la iglesia en esta tierra. Cuando nosotros decimos que somos una colonia celestial en la tierra, estamos dando por sentado que nosotros tenemos una labor en esta tierra. Y bueno, a partir de aquí, la iglesia va a empezar a desempeñarse, pero no como ustedes, o no como nosotros, que ya tenemos la luz de las Sagradas Escrituras. Nosotros, gracias a Dios, en cualquier iglesia que se llame ortodoxa o bíblica, tienen la Sagrada Escritura, tienen lo que ustedes conocen como el Nuevo Testamento, en el cual ustedes pueden leer, en este caso el libro de los Hechos, o leer las cartas de Pablo, o leer las cartas universales, y pueden ver lo que doctrinalmente la iglesia estaba refutando, pueden ver cómo se desempeñó la iglesia. Sin embargo, a partir de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, ellos están a ciegas. Tan a ciegas estaban que le preguntaban a nuestro Señor Jesucristo, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? O sea, no sabían cómo era la situación, no sabían cómo se tenían que desempeñar, solamente tenían una promesa, que era que Él iba a volver, promesa que cada uno de nosotros tiene, pero realmente no sabían qué hacer. Y claro está que el Espíritu Santo de la promesa los iba a guiar a hacer las cosas como ya se había mencionado. Hay algunos detalles teológicos que yo quiero que ustedes consideren antes de empezar la plenaria o antes de empezar la exposición. El versículo 13 está diciendo que entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Está diciendo que ellos vuelven del monte del Olivar. Este está al otro lado del valle de Cedrón, al este de Jerusalén, elevado, se le dice así, está elevado aproximadamente unos 60 metros por encima de la ciudad. Ahí es donde ocurrió la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Estamos situados en el lugar donde se asciende, nuestro Señor Jesucristo asciende. También le está nombrando que está a un día de reposo. Esto, según exegéticamente hablando, tomando en cuenta la tradición judía, Lucas está redactando esto con el conocimiento de la tradición judía,
Y si nosotros echamos mano de lo que está en Josué capítulo 3, versículo 2 al 4, Números capítulo 35 del versículo 4 y 5, y claro está Éxodo capítulo 16, versículo 29, voy a resumir todo esto. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando en este sentido únicamente para traer a memoria el conocimiento como ellos lo entendían. Si yo les estoy diciendo a ustedes, si hoy les digo, vamos a ir a tal iglesia que está a un día de reposo, como que muchos discreparían de qué es lo que estamos hablando. No así ellos que tenían el entendimiento de las Sagradas Escrituras. Si nosotros vemos en Éxodo capítulo 16, versículo 29, dice, mirad que Jehová nos dio el día de reposo. Y por eso en el sexto día os dará pan para 2 días. Esténse pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Es decir, ellos tenían el entendimiento. Estamos hablando que después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo no estaba el Nuevo Testamento y ellos tenían el entendimiento del Antiguo Testamento. Claro está que conocían lo que el libro de Éxodo decía. Parafraseo Éxodo 16, 29, el día de reposo no tienen que salir. Esténse en su ciudad. Estamos parafraseando. Pero también entendían lo que está en Josué capítulo 3, versículo 2. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento, un tipo de ciudad, un tipo de población. Recordemos que el pueblo de Israel fue nómada en el transcurso de que nuestro Señor lo asentó. Y mandaron al pueblo diciendo, cuando veas el arca de pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que lo llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepas el camino por donde debes de ir. Por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, que es aproximadamente unos 900 metros. Ahora, ¿qué relación tiene esto con lo que yo estoy diciendo? La respuesta nos la da Números, capítulo 35, versículo 4. Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán 1000 codos alrededor. Es decir, está en el centro, recuerden la función de los levitas, y 1000 codos alrededor sería en distancia, en perímetro, de orilla a orilla, ¿serían cuántos? 2000. Dice, 1000 codos desde el muro de la ciudad para afuera. Luego mediréis fuera de la ciudad, al lado del oriente 2000 codos, al lado del sur 2000 codos, al lado del occidente 2000 codos y al lado del norte 2000 codos. Y la ciudad estará en medio. Esto tendrán por los ejidos de las ciudades. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? Que el pueblo de Israel, claro está, que cuando vivía en campamentos, cuando estaba en el desierto, la ciudad medía, o el campamento medía aproximadamente tenía esta medida, estas distancias. Ellos no podían salir de esas distancias, como lo dice Éxodo en el capítulo 16, versículo 29, el día de reposo. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, cuando el libro de Hechos nos está diciendo a un día de reposo, ellos, como judíos fieles, porque la mayoría era judío fiel, ellos como judíos fiel sabían cuánto tiempo hacían en recorrer estos 2000 codos, que son aproximadamente 90 metros. Entonces, cuando la Escritura nos está diciendo que ellos vuelven a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, que está al este, que está aproximadamente unos 60 metros de altura, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Recuerden que Lucas está dándole a Timoteo el conocimiento de lo sucedido. Lucas ya le dio, a Teófilo,
a Teófilo. Lucas ya le dio a Teófilo un evangelio, ahora le está narrando lo que sucede después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Él da datos exactos. Él es historiador. ¿Sí me explico? Claro, fue inspirado divinamente, Lucas era un médico, pero él está fungiendo como un historiador. Él incluso en el Evangelio dice que se encarga de investigar, de dar precisión de lo que aconteció. Entonces, por eso Lucas nos detalla de esta forma. Los destinatarios primarios, los lectores primarios del libro de Hechos, claro está que ubicaban el monte del Olivar. Claro está que sabían cuánto era un día de reposo caminando, cuánto tiempo hacían. Claro está que cada uno de ellos sabía las distancias, conocía los territorios, tenían que ubicar la ciudad. Quizás esto no lo toman hoy en cuenta al leer las escrituras, desgraciadamente. Pero imaginemos que es una noticia actual, no sé, la que se les venga en mente. Pero un reportero que sea o que no sea amarillista te va a dar la hora. El hecho ocurrió a tal hora. Fue entre Otancagui y no sé qué otra calle se les ocurra. ¿Sí me explico? Lucas está haciendo eso. Ahora, también Lucas nombra un aposento alto. Algunos eruditos creen que se trata de donde se celebra la Santa Cena o la Última Cena. Porque Marcos en el capítulo 14, versículo 13, dice, y envió Dios dos de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entre, decirle, Señor de la casa, el maestro dice, donde está el aposento donde se ha de comer la Pascua con mis discípulos. Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para vosotros ahí. Algunas personas creen que se trata del mismo lugar. Desgraciadamente, con una exégesis sana, no podemos precisar verdaderamente este dato. Podemos quizás suponerlo por la relación, por la ciudad, pero no lo podemos precisar. Tampoco está hablando tipológicamente, como en el Antiguo Testamento que se habla con tipologías, porque el libro de Hechos es eso, es un libro histórico. Te está narrando circunstancias reales, lugares reales, situaciones exactas. También son datos, disculpen que les dé estos datos antes de iniciar el desarrollo, pero los creo necesarios para que no haya ninguna confusión cuando ustedes aborden esas partes del texto. Mi trabajo también funge como maestro para que ustedes entiendan lo que la Escritura dice. Cuando en el versículo 13 habla de Bartolomé, y algunas personas no creen o no saben quién es Bartolomé, porque no lo encontramos en las narraciones de los llamamientos de los discípulos, pero se está refiriendo a Natanael. No sé si recuerden a Natanael en Juan capítulo 1. ¿Y por qué digo esto? Si ustedes van a Mateo capítulo 10, versículo 2, dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos: Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Taneo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. ¿Dónde está Natanael? No se menciona aquí Natanael, no es que lo estén cambiando. En términos teológicos, se cree que se usaban los dos nombres. No tiene nada que ver con cuestión de traducción, porque tanto en el texto Receptus como en el texto crítico, en el códice sinaítico, hay esos cambios. Entonces, se cree más bien el nombre como uso corriente en el lenguaje en aquel tiempo. ¿Está bien? Ahora,
Quise darles estos datos nada más para que ustedes lo traigan a memoria cuando ustedes estén leyendo el libro de los Hechos y estén entrando en estas porciones, como acostumbramos, sepamos un poco más acerca del contexto histórico, ya que desgraciadamente no lo tenemos. Pensamos que abrimos las Escrituras y el lenguaje es el mismo, y no importan las ubicaciones, y no importan los lugares, y no importan las fechas, nos importan mucho, son los datos, es el testimonio que dejó plasmado de lo que la iglesia hizo en el tiempo posterior a que nuestro Señor Jesucristo asciende. Ahora bien, tomando como texto y empezando la predicación del día de hoy y tomando el contexto de lo que venimos hablando. Como lo dije al inicio, nuestro Señor Jesucristo asciende, ellos van del monte del Olivar, donde nuestro Señor Jesucristo asciende, y van a Jerusalén, donde moraban los apóstoles, en el aposento alto, como lo hemos dicho, y están todos ahí con la madre de nuestro Señor Jesucristo, los hermanos de nuestro Señor Jesucristo, las mujeres que siguieron a nuestro Señor Jesucristo, no solamente los apóstoles, claro está. Y la Escritura nos brinda un texto maravilloso en el versículo 14, que quizás muchos de nosotros no quisiese que se expusiese el día de hoy, ¿sí? Es un texto que va con la lucha diaria de cada creyente, es un texto que va con la obligación diaria de cada iglesia, es un texto que va a conformarnos con la soberanía, con la voluntad de Dios, es un texto en el cual la iglesia debe de estar unánime, como el mismo texto lo dice. ¿Por qué? Porque dice, todos ellos, todos estos, todos de los cuales se está hablando, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hay tres palabras que yo quiero llamar la atención para la exposición del día de hoy. La primera palabra que quiero llamar la atención es la palabra perseveraban, del original griego koiné, proskartereo, que quiere decir anhelar, constantemente, con diligencia, persistir, atender constantemente. Cuando estamos diciendo que ellos perseveraban en oración, perseveraban unánimes en oración, estamos diciendo que ellos anhelaban. Ellos eran diligentes en su anhelo. Ellos eran constantes, ellos eran persuasivos en su anhelo. La segunda palabra que yo quiero atender es la palabra unánimes. En el original griego koiné, la palabra es homotsumadón, que quiere decir acuerdo común, que quiere decir unánimemente. Es decir, todos ellos, todos estos, anhelaban en acuerdo común. Todos ellos, con diligencia, anhelaban en acuerdo común oración y ruego. La palabra oración en el griego koiné es proseuge, que quiere decir adorar a Dios. Orar y adorar a Dios. Y la palabra ruego, que en el griego es desesis, quiere decir súplica. Todos ellos anhelaban en acuerdo común, unánimes, adorar a Dios, suplicándole. Estoy parafraseando esto. El texto es maravilloso. El texto es maravilloso. La frase en sí es maravillosa. Como iglesia nos debería de conmover a una vida eclesial de oración. Porque el texto te muestra lo que cada iglesia, lo que cada creyente debe de anhelar en esta tierra,
junto con los hermanos. La Escritura está diciendo que todos ellos eran unánimes en esa súplica. No había discrepancia en sus anhelos. No sé si me estoy dando a entender. No era que tuviésemos una reunión de oración y ella ora por una camioneta, él ora por una casa, ellos oran por... No. Estamos hablando que todos ellos en unanimidad, con anhelo ferviente, deseaban las promesas de nuestro Redentor. Es la primera reunión de oración. Es la primera vez que se ven solos en términos terrenales, sin su Maestro, sin el Señor. ¿A dónde se tenían que ir? A los pies del Señor. A buscar al Señor. A buscar la guianza del Señor. Como iglesia tenían que buscar la guianza del Señor. Repito, ellos no tenían el Nuevo Testamento o la Biblia como la tienen ustedes. Si ustedes quieren la guianza del Señor, ¿qué van a hacer? Van a orar y van a abrir su Biblia. Tengo algún problema, voy a ver la Biblia. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? ¿Qué dice la Biblia sobre aquello? ¿Qué enseña la Biblia sobre tal cosa? Y claro está, humillándonos constantemente en oración. Sería ridículo que hoy, teniendo las Escrituras y sabiendo que podemos entrar confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia, nosotros busquemos la ayuda o la guianza en otros lados. Ellos no la tenían. Y la Escritura dice que todos ellos persistieron, eran diligentes, unánimes, anhelando, adorando y suplicando a Dios. No era como en algunos lugares que desgraciadamente nos tocó pisar, donde entramos y supuestamente están orando y vemos a personas gritándole a Dios, exigiéndole. Dios, yo decreto que... No. Ellos le suplicaban a Dios. Pero también la Escritura dice, la palabra en el griego koiné, dice que la oración es adoración. Cuando tú oras, adoras a Dios. Te humillas ante tu Señor. Claro está, la oración es una extensión de fe de los escogidos, en la cual debemos de perseverar. Pero no solo eso, es también donde encontraremos respuestas a nuestras peticiones. Lucas capítulo 18 versículo 7 dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderle? Hermanos, nosotros hemos visto la mano de Dios cuando nos reunimos unánimes a orar por algo. Hemos visto, cada uno de nosotros ha visto el accionar de Dios en nuestras vidas, en nuestro caminar. Pero una iglesia que persevera unánime en oración y súplica fue la iglesia primitiva, la primera reunión de oración. Y claro está que a partir de ahí van a empezar a suceder cosas providencialmente sobrenaturales y maravillosas para el establecimiento del reino de Dios, para la predicación persistente de la palabra. Porque ya lo vimos en otras ocasiones cuando estudiamos el cesacionismo. Hay un milagro, hay predicación del Evangelio. Nunca hubo un milagro por haber milagros. Era la señal de autentificación para el mensaje. Lo dice el apóstol Pablo en Romanos 12:12. Señal de apóstol con milagros y prodigios. No era que toda la iglesia pudiese, no.
vamos a ver el desarrollo y es maravilloso, porque aquí la iglesia unánime empieza a hacer esta labor. Pero claro está que si lo traspasamos al día de hoy, hay mucha carencia de fe en la oración. Hermano, pastor, tengo tal problema, ora a Dios. Ya oré. Con el gesto como que no hubo mucha fe en la oración. Como que piensas que quizás el pastor o el señor presidente te va a resolver el problema. La Escritura dice en Mateo capítulo 21, versículo 22, y todo lo que pidieres en oración, creyéndolo, a ver si sucede, lo recibirás. Claro está, tomando la oración modelo, el Padre Nuestro, si pedimos conforme a su voluntad, ¿verdad? No es una lámpara maravillosa y hoy vas a llegar y vas a orar por una camioneta, una avioneta, una Harley, y se te será hecho. No, si pedimos conforme a su voluntad. Pero lo tenemos que pedir en oración, creyendo que lo vamos a recibir. Es decir, no nos afanemos, mejor oremos. El apóstol Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 4, versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda ¿qué? Oración y ruego con acción de gracias. El misterio de la oración. Charles Spurgeon en alguna ocasión dijo que la oración es el pequeño nervio que mueve el músculo de la mano de Dios. Algunas personas han dicho que ahí el famoso Charles Spurgeon se equivocó. Pero nosotros vamos a ver en la Escritura y vemos que Dios obra a través de la oración. Pero yo creo que es uno de los medios de gracia que el creyente más olvida. Si ustedes se han dado cuenta, si son sumamente observadores, se han percatado que en la mayoría, por no decir que en todas las oraciones que hacemos como iglesia, yo pido por su bienestar espiritual. ¿Por qué? Porque el bienestar espiritual es lo que más desea el creyente. El bienestar espiritual es lo que más anhela cada uno de nosotros. El bienestar de la iglesia. El entendimiento de la iglesia, la salud de la iglesia, el anhelo de Dios el anhelo de la iglesia por Dios, perdón. Y a veces tenemos un problema, una situación, y oramos 5 minutos, una vez al mes. Y me dicen, pastor, es que ya pedí. O quizás oraste 2 veces a la semana por ello y me dices, es que usted no sabe cuánto he pedido por ello. Mentira. Oraste 5 minutos una vez y luego otros 5 minutos otra vez. Hay un ejemplo maravilloso y yo creo que ustedes saben a dónde voy a ir y es la parábola de la viuda y el juez injusto. Está en Lucas capítulo 18 y voy a pedir que vayan ahí. Versículo 1 del capítulo 18, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. ¿Sobre qué es la parábola? Y no desmayar. ¿Por qué? ¿Por qué hice una pausa en esta lectura? No solamente porque soy un buen lector y respeto la coma. Porque hay una necesidad de orar siempre. Y nosotros como creyentes vamos a estar orando siempre. Pero lo confieso, y yo sé que ustedes también, porque son seres humanos, hay veces que desmayamos. Hay veces que inventamos cualquier pretexto teológico y decidimos abandonar esa petición.
Ya oré por tanto tiempo. No es la voluntad de Dios. Es que la soberanía de Dios. Y ya me resultas con cosas infralapsarianas. Y dejas de perseverar, de ser constante en aquello. Versículo 2 diciendo, es decir, la oración va ¿para qué? Para que la parábola va ¿para qué? Para la necesidad de orar siempre y no desmayar. Porque tú puedes orar siempre, pero desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez justo. ¿Y acaso Dios injusto? Gracias. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? O sea, ¿acaso Dios no hará justicia a ustedes cuando está refiriendo a sus escogidos? ¿Habla de la iglesia? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, ¿la iglesia se puede cansar? ¿La iglesia verdaderamente puede desmayar de la oración? ¿Sí? Claro. Claro, como seres humanos, claro que pueden desmayar. Véanlo en su vida. Dejemos a un lado, apartemos a un lado de nuestros corazones la religiosidad y sincerémonos. Hay veces que hemos desmayado en algo. Hemos pedido fervientemente y un día decidimos desmayar. Decidimos dejar de suplicar a Dios por aquella petición. Y la Escritura nos exhorta claramente a una oración constante. Ese pasaje tan más corto que pasamos por alto, como siempre. Apóstol Pablo le dice en su primera carta de los Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 17, simple y sencillamente orar sin cesar. Y usa la misma palabra en el griego koiné para el vocablo orar, proskuhomai, adorar, hacer oración, petición, orar sin cesar. A los romanos les dice gozosos en esperanza, sufridos en tribulación, constantes en oración. Y si tomamos en cuenta que Dios premia a aquellas personas que le buscan, Hebreos capítulo 11, versículo 6, pero sin fe, simple y sencillamente, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué? Crea que le hay. Y es que galardonador de los que le buscan. La palabra galardonador en el original griego koiné, la palabra mitsapotes, que quiere decir premiador. Dios premia a las personas que le buscan. Entonces nosotros estamos entendiendo que esa iglesia primitiva que perseveraba en oración recibió las bondades de Dios en esa perseverancia de oración, donde no desmayaban, donde insistían, donde no desmayaban, sino seguían adelante en el trabajo que Dios les había puesto. Y estamos en el libro de Hechos, estamos en la primera reunión de oración. Y esos vocablos que yo les enseñé en el griego koiné, esos primeros vocablos,
nos dicen exegéticamente todo esto de lo cual yo les estoy hablando. Nos dice la actitud que debe de tener una iglesia. Nos dice la efectividad de la oración. Hay efectividad en la oración. Y alguno de ustedes, híjole, pastor, si usted supiera cuánto es. No hay efectividad, claro que la hay efectividad en la oración. Yo le llamo la magistral evidencia y está en Mateo capítulo 7, versículo 7. Pedid y se os dará. Es muy sencillo. No tengo ni siquiera que ir al griego. Pides, se te da. Buscas, hallas. Llamas, se te abrirá. Y después dice versículo 8 del capítulo 7, porque todo aquel, no está diciendo algunos, no. Recordemos que nosotros podemos entrar confiadamente al trono de su gracia. Todo aquel que pida, recibe. El que busca, halla. El que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos, porque todos ustedes son malos, todos nosotros somos malos, ¿sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos? Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que los piden. Aquí hay una regla infalible, con 3 palabras nada más. Pedid, buscar, llamar. Sencilla. Todos la podemos aprender. De memoria. Pedid, buscar, llamar. Pedid, buscar, llamar. ¿Qué implica? Pedir implica humildad y consistencia de necesidad. Porque el que pide se está humillando. Está reconociendo que necesita un benefactor. De hecho, es lo que la palabra en el griego koiné, el vocablo en el griego koiné hace referencia. Es la palabra aiteo, que está dirigida a una persona inferior que se dirige a alguien superior. Cuando está pidiendo, cuando nosotros decimos, estamos pidiendo a Dios, claro que nos tenemos que sentir inferiores ante Dios. Estamos reconociendo que somos algo, que es algo que nosotros no podemos obtener por nosotros mismos. Somos inferiores a Dios. El hombre soberbio no. Yo recuerdo una vez que salimos a evangelizar y yo le hablé, no recuerdo cómo estuvo la charla, y a alguna persona le dije, es que nos tenemos que humillar a Dios. Y el hombre, no, ¿cómo? Yo me voy a humillar. Eso no quiere Dios. El que se humilla, ¿qué? Será enaltecido, pero que el que se enaltece será humillado. Implica humillación. Prueba, tenemos la parábola tan precisa del publicano y del fariseo que está en Lucas capítulo 18, versículo 10, 13. ¿Qué hace el fariseo? ¿El fariseo se humilla? Por supuesto que no. El fariseo, Señor, yo te doy gracias porque hago esto, porque doy diezmo de todo, porque no soy como este publicano. Hombre religioso, que se creía superior. Publicano no. Publicano, la Escritura dice que ni siquiera quería alzar el rostro y le decía, Señor, sé propicio a mi pecador. Sabía de su pecado. Bueno, entonces estamos hablando que el pedir implica humildad y una conciencia de necesidad. Estamos hablando que después en esta llave maestra, buscar es pedir más actuar. Es decir, incluye la petición ferviente, pero no basta. Ya empieza
una persona debe activar su esfuerzo para obtener. Buscad ya implica el actuar. Y llamad es pedir, más actuar, más perseverar. La palabra llamad en el original griego koiné, la palabra krou. ¿Y saben para qué se usa? Para llamar la puerta. Persistentemente. Ser persistente en lo que estás haciendo. Como cuando los testigos de Jehová van a sus casas. Ellos no llegan nada más y no abrieron, vámonos. Y te escondes, no quieres salir. O como cuando te va a cobrar Coppel. Bueno, es la llave maestra para la oración. Pedid, buscar, llamar. Pides, me humillo a Dios. Dios es superior a mí. Yo necesito la guianza de Dios, necesito la iluminación de Dios. Buscad, pongo en manos del Señor mi caminar y mi accionar y me dispongo diligentemente a hacer lo que compete hacer. Llamad, hay perseverancia en ello. Y prueba, como lo dije anteriormente, está la parábola de la viuda. Ser persistentes. En el versículo 8 del capítulo 7 de Mateo dice que todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Todo aquel, cualquiera, cada uno de nosotros. No hay diferencia. Y bueno, nosotros podíamos pasarnos todo el tiempo hablando de las maravillas que ha hecho Dios a través de la iglesia, a través del tiempo con la iglesia, con sus elegidos. Cuando Moisés clamó a Dios que estaban saliendo de Egipto, ¿qué pasó? El mar se dividió. ¿Cierto o falso? ¿Pero a quién clamó? ¿Corrió al hombre o buscó a Dios? ¿O clamó a Dios o confió en Dios? Porque la oración también implica confianza, fe en Dios. A veces la perdemos. Cuando Josué oró, ¿qué pasó? Acán es descubierto. ¿Se acuerdan de la oración de Ana? ¿Quién nació? El profeta Samuel. Pero oró y no desmayó. Siguió y siguió y suplicó y suplicó y suplicó. Tú oraste una vez al mes y te hice por vencido. ¿Qué pasó cuando Daniel oró? Le fueron reveladas las 70 semanas. Una de las más maravillosas profecías acerca de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Una oración. ¿Se acuerdan de la oración de Mardoqueo? Bueno, le ordena a Esther que ayune y ore. ¿Y qué pasa? ¿Quién murió? Amán. En la horca que había preparado. En la misma horca que él preparó. ¿Qué pasó con Nehemías cuando oró? El corazón del rey, ¿qué hizo? En ese preciso momento se ablandó. Pero oró. ¿Se acuerdan de la oración de Elías? Descendió lluvia. Nada más por orar. ¿Qué pasó cuando Eliseo oró? El Jordán se dividió. También Eliseo resucitó un niño. ¿Gracias a qué? A la oración. Más adelante lo vamos a ver, pero cuando la iglesia oró ardientemente, Pedro es liberado. ¿Cierto o falso?
Cuando Pablo y Silas oraban y cantaban, ¿qué pasaba? Las puertas de las prisiones eran abiertas. Han pasado cosas maravillosas. Claro está que cada una de estas que mencioné era para glorificar a Dios. No eran peticiones egocéntricas, vanagloriosas, que recaían en el hombre. No. Cada una de estas de oración glorificó a Dios. ¿Por qué no vamos al trono celestial y pedimos y suplicamos? Charles Spurgeon en alguna ocasión dice: si te amó cuando estabas lleno de corrupción, ¿no escuchará tus oraciones ahora que te ha hecho heredero del cielo? Si te amó cuando andabas, ahora no escuchará tus oraciones, ahora que te ha hecho heredero, copartícipe de una herencia eterna. Murray dice: aquel que ha aprendido a orar ha aprendido el más grande secreto de una vida santa y feliz. Aquel que ha aprendido a orar ha aprendido el secreto de una vida santa y feliz. Bueno, ¿no tienes esa vida santa y feliz? ¿Qué está pasando? Monzoni dice que el hombre crece cuando se arrodilla. ¿Será cierto? Claro que es cierto. La altivez, el orgullo y la soberbia del hombre queda destruida cuando te encuentras humillado ante tu Señor, suplicándole y adorándole, buscándole, atendiendo su bendita voluntad. Y luego tenemos, o tendremos, hemos tenido, tenemos y seguiremos teniendo miles de pruebas, y quise traer a memoria lo que Leonard Ravenhill dice. A pesar de que no compartimos mucho de su entendimiento teológico, recordemos que él es arminiano, pero él dice algo muy, muy cierto acerca de esto, y dice que el hombre que se arrodilla ante Dios sabe estar de pie ante cualquier situación difícil. El hombre que se arrodilla ante Dios sabe estar de pie ante cualquier situación difícil. La iglesia primitiva, esa iglesia de la primera oración, perseveró unánime en oración y súplica. Y ellos pudieron estar de pie frente a las persecuciones. Ellos pudieron estar de pie frente a al claro rechazo y prohibición de predicar el Evangelio, y lo vemos en los primeros capítulos del libro de los Hechos. Esa iglesia que se humilló en oración supo estar de pie en aquellas circunstancias difíciles. Mi deseo y mi oración esta noche, y el interés por detenernos en estos maravillosos textos, no solamente es para que esta iglesia local esté de pie ante cualquier adversidad, y claro está que supliquemos unánimes en oración para que la palabra divina sane día a día nuestro alma y nos redarguya y nos lleve y nos encamine a hacer las cosas santas. Y claro está, para que nos dé las fuerzas para predicar verdaderamente el Evangelio y permita que siga esta iglesia siendo fiel a las Santas Escrituras. No solamente eso, sino que también para que cada uno de ustedes tenga una vida de oración. Y esa vida de oración los lleve a tomar las decisiones adecuadas, basados en su Sagrada Escritura.
los lleva a estar de pie frente a aquellos momentos difíciles. Y no seamos como aquellas personas que cuestionan a Dios. ¿Por qué a mí, Señor? Sino todo lo contrario. Sometidos a su voluntad, persistiendo, sabemos que la soberanía y sabiduría de Dios es más infinita que todo lo que nosotros podamos entender. Por ello que animo esta noche a cada uno de ustedes, no solo como iglesia local, porque claro está que debe de haber una evidente exhortación a como iglesia local, reunirnos a orar unánimes por las cosas que esta iglesia local está pasando. Casi nadie viene al servicio de la tarde. Hay hermanos que ya no vienen. No se diga del día de la oración. ¿Por qué faltan el día de la oración? ¿Por qué es el día de la oración? ¿Por qué le restas importancia en tu corazón al día de la oración? Si vamos a ver en el libro de los Hechos, que la iglesia fue fiel a la oración siempre, en cada circunstancia. ¿Por qué no somos fieles el día de la oración? ¿Por qué buscamos pretextos? ¿Por qué en tu vida no eres fiel a la oración? Y terminas renegando y blasfemando. Es que no sé por qué, Dios, ¿no? ¿Ya te humillaste a Dios? ¿Perseveraste y persististe en aquello en lo cual estás suplicando a aquel que creó absolutamente todo lo que tus ojos ven y aún lo que no ven? ¿Ya te humillaste ante aquel que endureció el corazón del faraón de un momento a otro? ¿Ya te humillaste a aquel que resucitará de los muertos a cada uno de nosotros? ¿Ya te humillaste a aquel que creó el universo? Y mejor aún, ¿crees que te responderá? Porque si no crees que te responderá, si no crees que oirá tu oración, creo que estás aún más mal de lo que podríamos diagnosticar. Invitémonos y redarguyámonos juntos, exhortémonos a vivir esa vida de oración, a ser una iglesia de oración, no solamente en la reunión del miércoles, en nuestras vidas diarias, conforme a la voluntad de Dios, anhelando y deseando siempre estar ante su presencia. Amén. Inclinamos nuestro rostro.